Buenas noches a todos y a todas. Bueno, ustedes saben que el mundo está atravesando un momento singular, que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Primer día de cuarentena total en la Argentina. Estas imágenes se replican en las ciudades más importantes del mundo, Roma, París, Madrid. Están prácticamente paralizadas por una pandemia que deja miles y miles de infectados nuevos todos los días. Pues anoche se hizo oficial ya por parte del presidente Alberto Fernández esta cuarentena colectiva obligatoria. Vamos a empezar con esta información allá en Argentina. Así amanecieron en cuarentena obligatoria ante la propagación del COVID-19. Esta medida implica la restricción en los traslados en el transporte público. El presidente de Argentina se dirigió a los ciudadanos en un mensaje televisado para anunciar la medida excepcional ante la pandemia del coronavirus. Una cuarentena total. Violar las medidas sería considerado un delito contra la salud pública. Bienvenidos a este 11 programa de lo que es la red educativa del CEPEL número 3. Tenemos mucho material para compartir con ustedes y también por ahí vamos a estar repitiendo algunos temas que hemos desarrollado semana pasada con el día de ayer. Hoy es una fecha para conmemorar a Martín Güemes. Vamos a compartir un pequeño material en homenaje a este ilustre personaje de nuestra República Argentina. Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y La Corte, o más conocido como Güemes, fue el líder salteño de la Guerra Gaucha que frenó el avance del ejército realista español. Veamos una reseña de su historia en 4 minutos. Güemes nació el 8 de febrero de 1785, en Salta, en el Virreinato del Río de la Plata. En 1806 y 1807 participó en la defensa de Buenos Aires durante la invasión inglesa bajo las órdenes de Santiago Liniers, logrando la hazaña de capturar el buque inglés Justine por una fuerza de caballería, por más peculiar que parezca. Tras la Revolución de Mayo, participó en el ejército destinado al Alto Perú y formó parte de la victoria en la batalla de Suipacha. En su regreso a Buenos Aires,
Colaboró también en el sitio de Montevideo contra las fuerzas de Artigas. En 1815 vuelve a Salta, donde se pone al frente de la resistencia contra los realistas, organizando y militarizando la provincia. Y el 15 de mayo es electo gobernador de Salta, cargo que ejercería hasta 1820. Al año siguiente, el director supremo del Congreso de Tucumán, Juan Martín de Pueyrredón, viaja a Salta y, conforme con las tácticas guerrilleras de Güemes y sus resultados, lo asciende a coronel mayor y ordena al ejército del norte a retirarse hasta Tucumán. San Martín también apoya la decisión de Pueyrredón y le confía la custodia de la frontera norte. Un gran amigo de Güemes fue Manuel Belgrano, quien valoraba la decidida resistencia norteña. Dicha amistad lo animaría en los difíciles tiempos que se avecinaban. El 16 de abril de 1817, las fuerzas del mariscal de la Serna llegaron a Salta, con 5.400 soldados realistas. Luego de mantener su estrategia de aparente retirada, seguida de ataques relámpagos de guerrillas, esto aunado a las noticias desde Chile confirmando la victoria de San Martín en Chacabuco, hicieron que de la Serna decidiera emprender la retirada hacia el Alto Perú. En 1820, tras la caída de las fuerzas federales en la batalla de Cepeda, comenzaba una prolongada guerra civil. En ese marco, se produjo una nueva invasión española. En febrero, el brigadier Canterac ocupó Jujuy y a fines de mayo logró tomar la ciudad de Salta. San Martín, desde Chile, nombró a Güemes jefe del ejército de observación sobre el Perú. La resistencia volvería a dar frutos, generando que Canterac se retirase hacia el norte. El 3 de abril de 1821, luchando en dos frentes, el español por el norte y sus propios compatriotas desde el sur, fruto de la guerra civil, Güemes es derrotado. El Cabildo de Salta depone a Güemes de su cargo de gobernador, pero a fines de mayo, Güemes irrumpe en la ciudad con sus gauchos y recupera el poder. El 7 de junio de 1821, el ejército español, bajo el mando del coronel salteño José María Valdés, alias Barbarucho, con el apoyo de los propios sectores poderosos de Salta, somete la ciudad. Al escuchar los disparos, Güemes intenta escapar a caballo, pero recibe un balazo en la espalda. Luego de reunir a sus oficiales para transferir el mando y dar últimas indicaciones, Güemes muere el 17 de junio de 1821, en la cañada de la Horqueta. El pueblo salteño concurre en masa a su entierro en la capilla de Chamical. El 22 de julio del mismo año, al mando del coronel José Antonio Fernández Cornejo, los gauchos de Güemes derrotan a Barbarucho Valdés y expulsan para siempre a los españoles de Salta. Si aprendiste algo nuevo en este video, compartilo con tus amigos, especialmente con los que pueda serle útil para sus estudios. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo video de la serie Historia Argentina por Canal Duques. Como siempre, en primer lugar, queremos agradecerles a ustedes por estar ahí. Agradecemos a las autoridades de TVCOP por permitirnos estar en este lugar. También agradecemos a la dirección del colegio, a la profesora Verónica Gutiérrez, que siempre nos está apoyando en esta propuesta. Porque no solamente tenemos la propuesta televisiva, sino también tenemos las redes sociales. Como ustedes ven y saben, tenemos la plataforma Lazos, que es una plataforma del Consejo Provincial de Educación, en la cual nuestro grupo de comités, que se conforma con la profesora Claudia Bertoni, también contamos con nuestro blog de nuestro establecimiento del CP número 3, en el cual ustedes pueden ir, descargar actividades, descargar programas. Mandamos un saludo a todos los chicos del CP número 3, turno diurno de primero a quinto año, como también a los chicos del turno noche. A partir de este momento les vamos a presentar los temas que vamos a tratar en esta programación. Drop it.
Buenas tardes, mi nombre es Vilma Andrea Colipán, soy ayudante de laboratorio y hoy vamos a presentar una clase con respecto a todo lo que es normas de seguridad de laboratorio. Así que estén muy atentos a todos los requisitos que hay cuando uno ingresa a un laboratorio, acompañados de su respectivo profesor, y ustedes van a encontrar en el laboratorio la ayudante, en este caso, que soy yo. ¿Qué hace el ayudante de laboratorio? Acompaña al profesor teniendo todo el material de laboratorio en condiciones, las mesadas en perfectas condiciones de limpieza, y bueno, la función del ayudante es estar acompañándolos durante la clase, las prácticas que vayan a realizar. Nos estamos viendo para la próxima clase, así que presten mucha atención en este video que vamos a presentar. Mi nombre es Vilma Andrea Colipán, soy ayudante de laboratorio y hoy lo que vamos a ver es la seguridad del laboratorio. El laboratorio debe ser un lugar seguro para trabajar, en el que no deben permitirse descuidos. Es necesario cumplir una serie de normas de seguridad para que evitemos los accidentes. La seguridad en el laboratorio va a comenzar antes de ir al laboratorio. Nos vamos a preparar. ¿Y cómo nos vamos a preparar? El alumno va a ingresar siempre acompañado del profesor, que va a estar responsable en ese momento de dar la materia en dicho lugar. El alumno va a tener que ingresar en orden y en disciplina. Las alumnas que tienen el cabello largo o alumnos que tienen el cabello largo tendrán que recogérselo. No van a poder ingresar con celulares, con tablets. Todos esos materiales, todos esos elementos los tienen que dejar guardados en la mochila. Tampoco podrán ingresar con alimentos, con bebidas, y deben llevar algo para escribir, anotar, el cuaderno y una lapicera. Es conveniente, antes de ingresar al laboratorio, quitarse todos los objetos personales que supongan que son de riesgo para accidentes. Por ejemplo, cadenas, gorras, etc. El área de trabajo donde ustedes van a concurrir tiene que estar siempre ordenada y limpia. Una de las tareas y responsabilidad del ayudante de laboratorio, que cuando ustedes van a ingresar se encontrará en el aula, es mantener en perfecto orden el laboratorio y limpio. La zona de trabajo donde ustedes van a permanecer tiene que estar despejada. Por lo tanto, cuando ingresen no van a colocar las mochilas, los abrigos, los libros sobre las mismas. Todo eso tienen que mantenerlo y ser responsable del trabajo que vayan a realizar. Bueno, veremos cuál es la vestimenta para el laboratorio. Guardapolvos, guantes, gafas, barbijos. Estos elementos son de protección individual. También cuando ingreses al laboratorio es necesario que conozcas los elementos de seguridad disponibles. ¿Cuáles son ellos? Los extintores, o sea, los matafuegos, y las salidas. ¿Cuáles son las salidas que sean de emergencia o no? No debes oler, probar o tocar los productos químicos si no conoces su peligrosidad. Antes de utilizar un producto químico, tienes que leer informándote su peligrosidad que está en la etiqueta de los envases. Cuando vayas a realizar una experiencia de laboratorio, tienes que extraer la cantidad necesaria, sea de un líquido, sea de un sólido. Los sobrantes no los tienes que devolver a los frascos de los productos utilizados. Los frascos tienen que cerrarse inmediatamente después de cada uso. O sea, vos utilizás el material que vayas a necesitar y cerrás el frasco o el envase enseguida.
¿Cuáles son las prácticas de laboratorio que vamos a realizar? De acuerdo al profesor, de acuerdo al curso, van a ser las prácticas que se realizan. La primera práctica para los alumnos de primer año van a ser la identificación y manejo del material del laboratorio. ¿Qué significa esto? Identificar cuáles son los elementos. ¿Por qué? Porque van a ver que en el laboratorio van a tener elementos de vidrio, elementos plásticos, elementos de acero inoxidable, y van a ver que ese material de vidrio es un material especial, no es un material de vidrio común, es un material que es resistente al calor, es un material que son productos no inflamables, es un material, por ejemplo, puede ser de acero inoxidables. Van a encontrar espátulas, van a encontrar embudos que son de plásticos. Bueno, en la primera práctica de laboratorio para los alumnos de primer año, van a ver esos temas en el laboratorio, van a poder reconocer y van a poder saber para qué sirve cada material. Después va a haber una segunda práctica que puede corresponder a otro curso o también a primer año, donde van a poder realizar mezclas y soluciones. ¿Qué significa esto? Van a utilizar materiales y elementos del laboratorio donde van a poder ustedes hacer preparados químicos, tanto de mezclas sólidas como de soluciones líquidas. Van a aprender a pesar, van a aprender a usar la balanza del laboratorio. Van a tener otra tercera práctica donde se llama método de separación de fases. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo se separa el agua y el aceite? Bueno, en esta práctica lo van a poder realizar y aprender. Hay mucho por aprender en un laboratorio y es muy interesante. ¿Qué pasa en caso de que llegue a haber un accidente en el laboratorio? ¿Qué piensan ustedes que tienen que hacer? Sí, exacto. Lo primero que debemos hacer es informarle al profesor y al ayudante del laboratorio. No hagan nada por cuenta propia. En caso de que hayan usado un producto que sea ácido y se hayan tocado la piel, los ojos y la boca, en ese caso van a enjuagar inmediatamente con agua. En caso de que haya ingerido con algún corrosivo, tengan presente que nunca deben provocar el vómito. En caso de ácidos, hay que preparar una solución de bicarbonato de sodio. En caso de que hayan ingerido alguna solución cáustica, como por ejemplo un hidróxido, sea de sodio o de potasio, tienen que ingerir una cucharada de vinagre o un poquito de limón diluido en agua. Nunca pipeteen. Van a ver que tienen unas pipetas. Cuando vieron los materiales de laboratorios, usan unas pipetas de vidrio. Y como esas pipetas se usan con la boca, traten de nunca pipetear lo que sea ácidos o bases concentradas, ni productos tóxicos. Por eso es muy importante leer las soluciones o lo que está en los frascos y la práctica de laboratorio que estén haciendo. Los productos inflamables no deben estar cerca de las fuentes de calor. Van a observar que en las mesadas de laboratorio hay unos mecheros que es donde se calientan la práctica que vayan a hacer. Bueno, esos productos que van a estar utilizando, nunca lo vayan a acercar cerca de la llama. Nunca calienten estos productos directamente con la zona de la llama. Tienen que trabajar muy tranquilos, sin prisas, con orden y pensar lo que están haciendo.
No deben correr, no deben gritar en el laboratorio, otra de las normas que tienen que tener mucho cuidado. Como les dije anteriormente, los frascos de reactivo deben cerrarse inmediatamente después del uso. Al final de la sesión de laboratorio, una vez que terminaron la práctica, tienen que lavarse las manos con agua y jabón al retirarse del laboratorio. Dejar en perfecto orden las mesadas, como cuando llegaron, que les dije que estaba todo en condiciones, así tienen que quedar las mesadas. La llave de gas, los mecheros que están en las mesadas, tienen que cerrar, corroborar que estén cerradas, porque no tiene que haber una pérdida de gas. Limpiar las mesas de laboratorios antes y después de cada práctica. Todos los elementos o materiales que utilizaron los tienen que tirar en un residuo de basura. Bueno, alumnos, hemos terminado la práctica del laboratorio. Espero que les haya gustado y por lo tanto trabajen en forma segura. Y si les gustó, van a ver que van a poder empezar a trabajar como científicos. Nos vemos en la próxima clase. Como dijimos en un principio, ahora vamos a ver un tema que componen los contenidos del área curricular de cuarto año, que tiene que ver con clasificación de rubros. Los activos, tanto como los pasivos y patrimonio neto, que es el estado de situación patrimonial, se encuentra compuesto por rubros. Todas las cuentas tienen diferentes tipos de características que hacen que se agrupen en rubros. Existen varios tipos de rubros y ahora lo que nosotros vamos a trabajar es el rubro caja banco, que se compone por cuentas que tienen poder cancelatorio, liquidez, certeza y efectividad. Con respecto a los contenidos de cuarto año, lo que nosotros tenemos que saber es dividir las cuentas por sus rubros. Las cuentas del activo, pasivo, patrimonio neto tienen rubros, se clasifican en rubros. Y lo que nosotros vamos a ver es desglosar cada uno de estos rubros y se van a ir sumando cuentas nuevas que ustedes no han visto hasta la hora. Vamos a partir por un concepto esencial que es un rubro contable. ¿A qué llamamos un rubro contable? Un rubro contable es el apartado que permite agrupar diferentes cuentas. De esta forma, un balance y un presupuesto puede dividirse en distintos rubros de acuerdo a las categorías que se deseen incluir. Clasificar las cuentas por su rubro nos permite dar a conocer de forma específica el estado de situación patrimonial, que es el activo, el pasivo y el patrimonio neto, y el estado de resultado, que son los ingresos y los egresos de una empresa. No nos olvidemos que el estado patrimonial está compuesto por activo, pasivo y patrimonio neto. Y cada uno de estos elementos poseen cuentas. ¿Bien? Dentro de lo que es el activo, nosotros tenemos que clasificar a los que denominamos activo corriente. Estas son definiciones que lo vamos a tener en cuenta para más adelante. ¿Qué es un activo corriente? Es el activo de una empresa que puede convertirse en líquido, que sería en dinero en efectivo, en menos de 12 meses. También se conoce como activo circulante. ¿Qué es un activo no corriente? Son aquellos activos que permanecen más de un año en la empresa y también se conoce como activos fijos. El pasivo también se compone por el pasivo corriente, que se denominan a todas las deudas a corto plazo
que tiene una empresa, es decir, las deudas u obligaciones menores a un año. También se conoce como un pasivo circulante. Y también tenemos el pasivo no corriente, que se denomina a todas las deudas a largo plazo que tiene una empresa, es decir, deudas u obligaciones mayores de un año. También se conoce como pasivo fijo. Una vez que nosotros denominamos lo que es activo corriente y activo no corriente, empezamos a desglosar cada uno de los rubros que componen el activo. ¿Cuáles son los rubros del activo? Tenemos el rubro caja banco, el rubro inversiones, el rubro créditos por ventas, el rubro bienes de cambio, el rubro bien de uso, el rubro activos intangibles y el rubro otros activos, que todas las cuentas que no se encuentren incluidas en los rubros anteriores la vamos a clasificar en otros activos. El primer rubro que vamos a analizar es el rubro caja banco. Es el rubro que se encuentran todas las cuentas que poseen como características principales poder de cancelación, efectividad, liquidez y certeza. Así se denominan todas las cuentas que forman parte de este rubro. Tomemos un pequeño ejemplo. Si tenemos que cancelar los servicios de luz y de gas, podemos pagar en efectivo, con un cheque a propia cuenta o con un cheque de tercero y etc. Existen formas de pagos. Es imposible pagar los servicios con un rodado, con un mueble y útil, simplemente porque estas cuentas o estos componentes no poseen poder de cancelación. Si yo voy a pagar la luz, no le voy a ir a la cooperativa a decirle, le pago con mi camioneta. No lo puedo hacer. Tengo que ir y pagar en efectivo con un cheque a propia firma o un cheque de tercero. Las cuentas que forman parte de este rubro de caja banco, que tienen poder cancelatorio, son caja, valores a depositar, Banco X cuenta corriente, fondo fijo, Banco X caja de ahorro y moneda extranjera. Estas cuentas son las que se consideran que tienen poder cancelatorio, liquidez, certeza y efectividad. Como nosotros ya sabemos, en los primeros años de escolaridad, en primero, segundo y tercer año, hemos estudiado la cuenta caja, valor a depositar, Banco X, cuenta corriente. Las cuentas que no hemos visto hasta la hora son fondo fijo, Banco X caja de ahorro y moneda extranjera. En este año nosotros nos vamos a dedicar a estudiar estas cuentas y sus movimientos. ¿Ok? Ahora sí podemos llegar a definir la cuenta fondo fijo. ¿Qué es un fondo fijo? Son pequeños montos que una empresa designa para cubrir gastos menores. Estos gastos pueden ser artículos de limpieza, artículos de librería, pagos de servicio de internet, de gas, de luz, etc. Nosotros contamos con un pequeño fondo fijo destinado únicamente para solventar esos pequeños gastos. A eso se le llama un fondo fijo. ¿Bien? ¿Cómo creamos un fondo fijo? Todas las empresas prácticamente cuentan con un pequeño fondo fijo. Un pequeño depende del ingreso que tenga la empresa. Puede haber una empresa que puede tener un fondo fijo de 50.000 pesos. En otros casos también puede haber empresa que puede tener un fondo fijo de 10.000 pesos. Entonces cada vez que necesitamos plata, sacamos el fondo fijo. ¿Bien? Y eso se hace una rendición una vez por mes aproximadamente para que el fondo fijo siga permaneciendo con ese valor que se había establecido en un principio. ¿Cómo hacemos para crear un fondo fijo? Vamos a ver un ejemplo. Primero,
Acá tenemos un ejemplo que dice que el 4 del 4, la empresa decide crear un fondo fijo por 6.000 pesos en efectivo para cubrir pequeños gastos. Vamos a crear el fondo fijo. ¿Cómo hacemos una registración contable de la creación? Como ustedes ven acá, el libro diario, ¿sí? En este caso vamos a poner fondo fijo en el debe y en el haber vamos a poner caja porque se crea en efectivo. Fondo fijo es una cuenta del activo que aumenta y caja una cuenta del activo que disminuye. Esto pasa cada vez que yo tengo que crear el fondo fijo. Una vez que yo ya creé el fondo fijo, a partir de este momento puedo empezar a gastar. Bien, tenemos 6.000 pesos que están destinados para el fondo fijo. Bueno, una vez que nosotros tuvimos la oportunidad de poder crear un fondo fijo, en el caso del ejercicio anterior era de 6.000 pesos, podemos hacer la utilización del fondo fijo. Ejemplo, el 6 del 4 se compran artículos de librería por 2.000 pesos y se abona con fondo fijo. ¿Cómo hago la registración contable de esta operación? Simplemente pongo artículos librerías en el debe, que es una cuenta de resultado negativo, y fondo fijo en el haber, porque obviamente que es una cuenta del activo que va a ir disminuyendo porque voy pagando con el fondo que nosotros habíamos creado en un principio. Supongamos que tengamos otra actividad más. Por ejemplo, el 10 del 4 se paga servicio de internet por 1.800 pesos y se abona con fondo fijo, ¿sí? Ahora vamos a la registración contable de esta actividad y en el debe vamos a colocar servicios de internet, que es una cuenta de resultado negativo, 1.800 pesos, y en el haber fondo fijo, porque disminuye cada vez que nosotros pagamos con fondo fijo, empieza a disminuir esa cuenta y se anota en el haber. Es un activo que disminuye. Bien. Ahora vamos a un ejemplo de una reposición de fondo fijo, la rendición del fondo fijo. Ejemplo, el 27 del 4 se decide reponer el dinero faltante que corresponde al fondo fijo. Nota, para poder determinar el monto que falta en el fondo fijo, debemos realizar un libro mayor de la cuenta fondo fijo y determinar el saldo acreedor que posee dicha cuenta. Por ejemplo, en este caso yo tengo fondo fijo 6.000 pesos que habíamos constituido en un principio, en el haber tenemos 2.000 y 1.800 pesos. Como pudimos ver en un principio, el saldo acreedor de la cuenta fondo fijo es de 3.800 pesos y este valor nos indica lo que se ha gastado hasta el momento. Ese valor será el monto que nosotros tenemos que reponer. Una registración contable, cuando hacemos una reposición, es poner nuevamente la cuenta fondo fijo en el debe, caja, porque es en efectivo cómo hacemos la reposición de este fondo fijo, y el valor de 3.800 pesos. Como pudimos ver en el material, todas las empresas pueden componer un fondo fijo. Este fondo fijo es un fondo que se compone por ya sea dinero en efectivo, cheque a propia firma, como también puede estar compuesto por cheque de terceros. Este fondo se constituye con la idea de poder solventar gastos menores. Si nosotros necesitamos comprar café, por ejemplo, podemos sacar del fondo fijo. Si nosotros no hemos olvidado de pagar la luz, podemos sacar del fondo fijo e ir a pagar la luz. Y así sucesivamente. Y cada vez que yo utilice el fondo fijo se va a ir registrando en el haber porque va a disminuir. Y cuando yo decido componer el fondo fijo, lo puedo componer en efectivo, lo puedo componer con un cheque a propia firma, como también puedo componerlo con un cheque de tercero. Y obviamente que a la hora de su composición en el fondo fijo, vamos a registrar la cuenta fondo fijo en el debe, y la forma en que nosotros vamos a reponer ese fondo fijo se va
acreditar. Puede ser en efectivo, como decíamos recién, con un cheque a propia firma, o puede ser con un cheque de tercero. Bueno, ha tocado el timbre, así que si quedó alguna duda, ya saben, nos pueden escribir, mandar un mensaje, un WhatsApp, eso quedará para ustedes. De ya, muchísimas gracias y después seguimos. Bienvenidos al espacio de inglés del CEPEN número 3. En este caso vamos a estar tratando uno de los temas de segundo año del turno diurno. Recuerden que todo lo que vemos en nuestros videos tiene teoría y práctica en nuestro blog oficial, que es cepen3zapala.blogspot.com. Bien, el tema de hoy es adjetivos posesivos. ¿Qué son estas palabras? Son palabras que van a indicar pertenencia. En este caso las vamos a ver en oraciones para ver su uso. Primer ejemplo, I'm Cecilia, my surname is Urquiza. Yo soy Cecilia, mi apellido es Urquiza. El posesivo my se traduce como mi apellido. Vamos al siguiente ejemplo. You are a good student. Vos sos un buen estudiante. Tus calificaciones son excelentes. Your marks are excellent. La palabra your significa tú, tus. Va a ser el posesivo de vos, usted y ustedes. Recuerden que la palabra you es singular y plural, por lo tanto el posesivo también va a ser singular y plural. You are a good student, vos sos un buen estudiante, your marks are excellent. Tus calificaciones son excelentes. Pablo is a student, his books are a lot. Pablo es un estudiante, sus libros son un montón. La palabra his indica pertenencia solamente de un varón. His books es su de él, de un varón. Sandra is a doctor. Her hospital is in the city center. Sandra es una doctora. Su hospital está en el centro de la ciudad. La palabra her también se traduce como su, pero va a ser el posesivo de mujer, su de ella. Ahí tenemos nuestra escuela. CEPEN 3 is in Zapala. Its walls are high. CEPEN 3 está en Zapala. Sus paredes son altas. La palabra it significa su también, pero su de una cosa o un animal. Y noten que no lleva apóstrofe. Esta palabra no puede ser desglosada. Its se traduce entonces como su. We are builders. Our tools are important. Nosotros somos albañiles. Nuestras herramientas son importantes. La palabra our es nuestro posesivo, que significa nuestro. Bien, our tools, nuestras herramientas. Último posesivo, they are producers, their sheep are hungry. Ellos son productores, sus ovejas tienen hambre. La palabra their va a ser el posesivo de ellos, su de ellos. Bien, entonces hagamos un resumen de los adjetivos posesivos y sus correspondientes pronombres personales. Ustedes saben que los pronombres personales reemplazan a una persona. Bien, el adjetivo posesivo va a indicar pertenencia de esa persona. Bien, por lo tanto, el pronombre personal I va a tener su correlativo posesivo my, mi. El pronombre personal you, que recuerdan que significa vos, usted o ustedes, va a tener su correlativo posesivo your.
tú, su, sus. He, él, tiene su posesivo his, su de él. She, ella, su posesivo es her, su de ella. It, eso, una cosa o un animal, tiene su posesivo it. Y recuerden que este it no lleva apóstrofe, se traduce como su. We, nosotros, nosotras, el posesivo es our, nuestro. They, ellos, ellas, el posesivo es their, su de ellos. Bien, espero que este video les haya sido de utilidad y por favor no olviden ir a nuestro blog para realizar las actividades correspondientes. Bye bye. Ya hemos llegado a la parte final de nuestra programación. Le damos gracias por estar ahí, por acompañarnos. Ya saben, cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Le mandamos un saludo a todo el personal del CP número 3, a preceptores, a auxiliares de servicio, a secretarios, a bibliotecarios, a todo el personal del CP número 3. Desde acá un cálido abrazo y en cualquier momento, Dios quiera, nos podamos volver a juntar. También mandamos saludos a los profesores, a los docentes que traen su material. Muchísimas gracias por su trabajo. A los que participaron en este programa, a los que son invitados especiales, como en el programa de ayer tuvimos a Daniel Zaragoza, que una pequeña lectura de una de sus obras, y primero que nada con la idea de poder fomentar a la lectura a nuestros alumnos. Desde ya, muchísimas gracias. Ya saben, si van a salir, utilicen barbijo. Le mandamos un saludo también a nuestro operador que siempre está, nuevamente, al señor Horacio Roldán. Gracias por todo el tiempo, por la buena predisposición que tiene para con nosotros y a todo el personal del DBCO. Nos estamos despidiendo, no nos queda mucho tiempo, tocó el timbre, muchísimas gracias, que tengan un buen día.